Esta es una clase para el proyecto Frozen de Valparaíso y de Santiago, y la idea es que vamos a analizar el proyecto desde cero, de cómo lo debiéramos desarrollar, y para eso les voy a compartir la pantalla. ¿Bien? Cuando ustedes me pidieron esta clase, yo me puse a pensar cómo lo hago. Entonces, aquí tenemos, esto fue lo primero que yo les mostré, aquí lo tengo, y dice, cierto, raw materials son materias primas, hago, cierto, la selección y me va a salir hacia el lado productos que no están en especificaciones, después lo lavo, lo pelo, lo corto, hago el blanqueado con agua caliente, después lo enfrío, ¿sí? Esto debería estar un poquito más arriba, lo enfrío, hago el packing y voy a congelación, ¿cierto? Y después si avanzo un poquito para abajo, voy a tener el almacenamiento. Entonces, hay una parte del proceso que es llamémoslo continuo, y hay una parte que es discontinuo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahí me imagino que se ve todo el diagrama. ¿Sí? ¿Lo ven, no? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, Sí, nosotros estamos acá en las materias primas, ¿sí? Y en estas materias primas yo voy a... Fíjense que hay algo que pasó aquí. Hay un problema con el tamaño de las letras. Entonces, uno tiene que atreverse a dibujar esto y partir, ¿cierto?, de que lo que teníamos puesto antes, ¿cierto?, lo que teníamos puesto acá, lo vamos a reflejar acá. Y lo vamos a ir haciendo de a poco. De esto les comento, ¿cierto? Y esto es una promesa que cóbrenmela cuando volvamos. Yo les voy a hacer clases de Super Pro Design, les voy a regalar a cada uno una licencia, digamos, porque no sé por qué no lo han hecho, pero bueno, este es el momento de hacerlo. Esto lo hace este simulador que ustedes tienen licencia y que, bueno, lamentablemente no lo tenemos y lo tenemos que hacer a mano. Si yo voy a decir, mira, yo voy a poner 100 kilos por hora, voy a, ¿cierto?, a tener materias primas acá guardadas y las voy a empezar a sacar 100 kilos por hora. Lo voy a seleccionar, ¿cierto? Y cuando yo digo lo voy a seleccionar, es porque en realidad inmediatamente tengo que entender que voy a tener una salida de material, que la tengo acá, ¿sí? Y aquí hay una salida de material, y entonces aquí tenemos una corriente, hay una corriente que sale que la tenemos que considerar. Después vamos a lavar, y aquí hay un concepto: cada vez que yo tengo agua y lavo, genero un reel. Entonces, yo utilizo agua que tiene hipoclorito, etcétera, lavo y genero un reel. Después, ¿cierto?, voy a pelar y genero un RIS. Lo corto, lo blanqueo, ¿cierto? Y acá, ¿sí?, yo tengo agua caliente. Ya, algo pasó. Agua caliente. Y aquí tengo un reel. ¿Sí? Tengo un reel. Ahí está, tengo un reel. Y una vez que tengo, ¿cierto?, perdón, agua caliente, agua fría, lo enfrío, tengo este reel, lo almaceno, y aquí algo ocurre porque es grande. Ahí está. Vamos a entenderlo más. Hacer lo mismo aquí. Ahí está. Entonces, yo digo, voy a llenar este túnel, lo lleno en 10 minutos, me demoro 5 minutos en cerrarlo, le doy inicio 2 minutos, lo congelo por 20 minutos, lo saco,
15 minutos y me da un total de 52 minutos. Una vez que se termine este proceso, ¿cierto? Yo tengo que transportar, ¿sí? Llego a la bodega, lo pongo en el montacarga se ubica en el lugar que hay, hace la descarga y retorna el montacarga al lugar para iniciar el otro ciclo. Entonces aquí yo voy a agrandar la pantalla, voy a agrandar la imagen. ¿La ven? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Entonces aquí tengo el montacarga que está, ¿cierto? Posicionando, ¿sí? Está posicionando ¿sí? Lo que salió almacenado desde IQF, lo tengo allá. Y acá, ¿cierto? Tengo tengo el túnel de IQF. Entonces, si ahora lo miramos más chico todavía, tengo un proceso que es continuo, que parte aquí, sigue continuo, llega acá, continuo, y aquí empieza el proceso, ¿cierto? Aquí empieza el proceso, que es un proceso discreto, ¿ya? Y que está puesto acá. Entonces, si ahora yo hago conceptualmente la reflexión, ¿cómo lo pongo en una carta Gantt? Voy a poner la carta Gantt, ¿sí? La voy a agrandar la carta Gantt. La agrando más todavía. Algo le pasó aquí al Excel que las letras Ahí está. Entonces, estas no son horas, son etapas nomás, nada más que para que ustedes lo entiendan. Selección, lavado, otro, parte, y aquí vienen, ¿cierto? Lo lleno, lo cierro, le doy inicio al freezing, lo congelo, lo saco, y cuando lo saco, el IQF ya puede ser utilizado de nuevo, y aquí se fijan parte otro ciclo. ¿Ya? Y cuando, ¿cierto? Termina este ciclo, parte el ciclo, ¿cierto? Para llevarlo a la bodega. O sea, parte el montacarga ya, y se hace todo esto. Entonces, este concepto que hay aquí, ¿sí? Este concepto que hay aquí, se llama un ciclo. Este es el tiempo del ciclo. Entonces, ¿cuál es el tiempo del ciclo? Decimos, bueno, son los 52 minutos más lo que me demoré el proceso, que es muy rápido arriba. ¿Cuál es la producción del ciclo? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener claridad qué pasa y cuáles son los servicios requeridos por el ciclo. Entonces, esto yo lo voy a cortar y lo voy a copiar y me lo voy a llevar para arriba. Y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es el tiempo del ciclo? Bueno, el tiempo del ciclo vimos que, ¿cierto? Hasta llegar al IQF nos demorábamos 52 minutos, y si le agregamos lo que está acá son 38 minutos, entonces ya tenemos 90 minutos, ¿cierto? Para ir de aquí, ¿cierto? Este proceso y almacenarlo, 90 minutos, más lo que nos demoramos acá. Entonces, ya tenemos como primero el concepto del ciclo. Entonces, aquí yo les quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando yo estoy lavando acá y genero un RIL, genero un RIS, tengo agua a 4 grados Celsius, genero un RIL, estos son servicios que yo tengo que considerar. Y aquí aparecen los servicios requeridos por el ciclo. O sea, yo tengo que tener un servicio que me genera agua caliente, perdón, agua con cloro. Tengo que tener, ¿cierto?, un servicio para el RIS. Tengo que tener un servicio, ¿cierto?, aquí para el enfriado. Lo mismo, tengo que tener un servicio para el blanqueado, pero yo lo puse así. Entonces, eso también lo tienen que poner en su proceso, pero lo tienen que empezar a hacer así a mano, tal como lo estamos haciendo hoy día. Entonces, aquí hay algunas preguntas. Ustedes hoy día, ¿cierto?, se atrevieron, y eso está muy bien, a poner números largos de los túneles, etc. Pero yo voy a iluminar ¿sí? Este comentario que no sé por qué no me lo muestra grande. Algo pasa que no. ¿Sí? Más grande.
Este archivo se supone que ustedes lo tienen. Entonces, dice acá el comentario, ¿sí? Dice, la cinta transportadora sumergida en agua a 83 grados Celsius por 3 minutos. Es decir, una cinta, ¿cierto? 3 minutos es igual al largo de la cinta dividido por la velocidad de la cinta. Entonces ahora yo voy a hacerle algunas preguntas. Y Jaime, ¿cuál sería el largo de la cinta? Se supone un baño, ¿cierto?, de agua que se está manteniendo a 83 grados Celsius y tiene que estar 3 minutos a 83 grados Celsius para que se blanquee. ¿Cuál sería el largo de la cinta? ¿Cómo? El agua está a 83 grados Celsius, ¿cierto? ¿Y el Claro, ese es el fruto? blanqueo, sí, sí. ¿Y el fruto a cuánto? Tiene que blanquearse. Estamos pensando en operaciones, la fruta no la blanqueas, digamos, pero la verdura la blanqueas. Entra Ya. entra la verdura y está durante 3 minutos en agua a 83 grados Celsius. Hay una cinta transportadora sumergida en agua y está a 83 grados Celsius. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el largo? Eso tendríamos que sacarlo con la velocidad, que sería un dato que nos tenemos que dar. Yo diría que unos 10 metros, 10 metros, ¿y cómo lo sacaste? porque tenemos que darnos el dato de la velocidad de la cinta. Bueno, pero usted es el ingeniero, o sea, vino todo un discurso aquí. Ujú. Entonces, imagínate que la cinta tiene una velocidad de 1 metro por segundo, ¿está bien? ¿Sí? Sí, sí. Entonces serían 3 metros. Como por 3, pues si son 3 minutos. Ah, O serían 180 segundos, ¿cierto? sí, sí. Cecilia, ¿me escucha o no? Cecilia, ¿y cuánto sería el largo de la cinta si la velocidad es 1 metro por segundo? Si son 180 segundos, sería multiplicado, sería... No, sería gigante. O sea, ¿cuál es el largo de una cuadra normal? Como 100 metros, ¿no? 110 metros. O sea, esto son 180 metros, ¿se fijan o no? Sí. Eso que nosotros lo hicimos con Fernando ver el Follow the Frog, donde el gringo loco, ¿cierto?, dibujó la realidad, fue y volvió con un diente menos, sin la esposa, sin el hijo, sin trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Entonces, esta es la mirada que yo insisto tanto cuando dice, no, es que profe, usted le puso metros cúbicos por hora, así que el reactor es continuo. ¿Ya? Y está como esa mentalidad de resolver el problema que el profe le pone. Entonces ahora, díganme, aquí está. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué hacemos? No sé. Entonces, aquí donde aparecen los temas, dice, pero ¿y si lo hacemos batch? ¿Cómo? Bueno, ponemos una cinta, ¿cierto? Tenemos una cinta transportadora, el material llega a una tina, imagínense la tina del baño de su casa, llega esa tina y está llena con agua a 83 grados Celsius que la estamos manteniendo eléctricamente con vapor alguna parte, esa parte no nos preocupemos, pero la tenemos está a 83 grados Celsius. ¿Y qué hacemos? La dejamos 3 minutos. ¿Qué pasa después de los 3 minutos? Bueno, la cinta transportadora parte, ¿cierto? Y lo sigue con el proceso. ¿Sí? Entonces ya el problema de tener una cinta 180 metros de largo se reduce a tener una batea que tiene una cinta, ¿cierto? Que carga una determinada masa del vegetal y después de 3 minutos, ¿cierto? Poner un sistema de control, un PLC, ¡pum! Parte. Entonces, estos son los problemas que ustedes se van a encontrar, ¿sí? Ahora si toco acá, yo no sé por qué comentarios se... pasó.
Entonces aquí dice el comentario: enfriar con agua a 4 grados Celsius por 3 minutos. Es decir, 3 minutos, o sea, 180 segundos igual al largo dividido por la velocidad, en metros por segundo. Entonces, de alguna manera tenemos el mismo razonamiento. Digamos, si nos movemos 1 metro por segundo, vamos a tener 180 metros de largo. O sea, eso es practicable. Entonces, por eso, por favor, antes de ponerse a dibujar y calcular y qué sé yo, y contar que el largo del secador es de la no sé qué, hagamos esto. Partamos por el principio. ¿Ya? Tengo las materias primas, las selecciono, hay una corriente que sale, tengo un sistema de agua, ¿cierto?, con cloro, genero un RIL, genero un RIS, aquí, ¿cierto?, el blanqueado, tengo que mantener temperatura, etc. Entonces, primero, ¿cierto?, hagamos esto. Entonces, primero hacemos esto, después de eso hacemos la carta Gantt, y en la carta Gantt podemos saber cuánto demora el ciclo. Una vez que tengamos eso listo, nos preocupamos de la producción. Entonces, pensemos que yo pongo 100 kilos, pero yo no voy a tener 100 kilos aquí. Va a haber, ¿cierto?, una pérdida en la selección, va a haber una pérdida en el pelado, por lo tanto yo digo, mira, va a ir un factor de conversión del 80%. Entonces aquí tengo 80 kilos por hora que están llegando acá. Ya. Entonces, ¿cuánto me demoro en el IQF? Prácticamente 1 hora. Entonces, si este IQF que está aquí, ¿cierto? Este IQF tiene para 120 kilos, bueno, si tiene para 120 kilos, entonces yo lo tengo que cargar con 120 kilos. Oye, pero es que yo quiero aumentar la producción. Bueno, si quieres aumentar la producción, puede hacer 2 cosas. O tú pones un IQF de mayor capacidad, o tú pones 2 IQF, uno al lado del otro. Entonces aquí es donde empiezan a aparecer las preguntas que le hacíamos, ¿cierto?, a la gente de los arándanos. ¿Qué vas a hacer los otros 3 meses del año con el proceso? Entonces uno podría decir, mira, vamos a congelar, no sé, otra cosa. Entonces me quiero ir a un tema, voy a dejar de compartir pantalla y voy a mostrarle otra cosa. Ya. Entonces, ahora les comparto la pantalla. Entonces, vieron, ¿cierto? Da gusto, dar unas ganas de comerse el postre, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Pero Al lado, profe, no dan ganas de comer cosas como la. no, pero yo lo voy a llevar a esto, miren. Aquí primero. Aquí lo vamos a agrandar un poco. Y no sé qué pasó, para dónde nos fuimos. Vamos a checar. ¿Por qué esto no? Ya. Aquí está. Ustedes tienen este gráfico, ¿no? ¿Ah? Sí, Sí, profe. profe, Lo estoy- lo subieron al aula. Entonces ustedes ven aquí que el aire prácticamente nada se pone a menos 20 y va a empezar a pasar por dentro del túnel, ¿sí? Y vamos a tener curvas dependiendo del material que estamos utilizando. Eso depende de las condiciones, cómo está estructurado ¿sí? Entonces nosotros decimos, mira, yo quiero llegar con esto, ¿cierto?, a una temperatura de menos 18, o sea, queremos estar por aquí. Entonces, aquí aparecen los temas de calidad, que es este tema. Lo vamos a... Si usted lo tiene 12 minutos, le queda bien. Si lo tiene 20 minutos, es aceptable. Si lo tiene 90 minutos, mire lo que pasa. Entonces,
no es cosa de que yo le ponga el tiempo que a mí se me ocurre, sino que el tiempo de enfriamiento dice relación, ¿cierto? Evidentemente con la calidad que estamos obteniendo. Entonces, es súper importante que entendamos esto, ¿sí? Para cuando empezamos a diseñar, ¿cierto?, nuestro proceso. Entonces, los que son jefes de proyecto aquí tienen que tener a alguien que les suministre esta información, alguien que es experto, que leyó todas estas cosas, que buscó la información y sabe, ¿cierto?, la concentración del cloro en el agua que vamos a lavar, cuánto rizo vamos a generar, ¿cierto?, cómo vamos a blanquear, cómo vamos a enfriar, cómo vamos a hacer el proceso IQF, la parte técnica, esos gráficos que yo les acabo de poner. Entonces, eso es lo que yo les pediría y que me gustaría verlos, digamos, a ustedes, cuando ustedes quieran. Yo estoy disponible, ¿sí? Esta semana tengo reuniones, pero yo me puedo hacer espacio para ver la primera mirada real del diagrama de flujo que tenemos. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Profe, ¿se recuerda que en nuestra entrega, en el avance de esta semana, nos dijo de que hay dos tipos de PFD? ¿A qué se refería con eso? Nosotros mostramos como el global, como es la planta real, y deberíamos mostrar como el de secciones. No, lo que hay que hacer es el PFD, ¿cierto? Tú tienes un PFD que es el proceso. Y hay un PFD que son los equipos reales, digamos. ¿Qué es lo que te pregunto aquí? Por ejemplo, no sé, ojalá que sea grande. Ahí está. ¿Cómo lo va a hacer aquí? ¿Te fijas? Dice que yo lo voy a blanquear. Sí, ese aparece en la cajita en el PFD. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Para la entrega que tienen que tener en 2 semanas más, no es necesario esta situación, no es necesario definir el equipo. Pero sí va a ser necesario, ¿cierto?, después que entreguen el balance de materiales. ¿Qué vas a poner ahí? Porque hay un tema ahí que primero tienen que decidir si el equipo es un equipo, ¿sí? Si el equipo que tú tienes es un proceso discontinuo o es un proceso continuo. Cuando yo pongo solo la cajita, si pongo solo la cajita, estoy hablando del proceso. Es un diagrama de flujo de proceso, correcto. Pero cuando yo pienso en el equipo que voy a poner, bueno, tengo que decir es un equipo continuo, que ya vieron que es de 180 metros, o pongo un equipo discontinuo. A eso me refería. ¿Sí? Sí, profe, sí se entendió. Ya. Sí, me queda más Entonces, claro. yo lo que les pediría, digamos, como realidad, ¿cierto? Me voy a referir ahora al tema solo de los arándanos, ¿ya? Solo de los arándanos. Santiago, San Joaquín. Yo me focalizaría en los arándanos y haría esto, ¿sí? Y debiéramos tener una reunión para que conversar de cómo lo van a hacer. Esa es una cuestión clave, ¿sí? A la brevedad, ¿ya? Sí, Considerar profe. en el caso de los arándanos. En el caso de Valparaíso, yo los dejo que elijan el proceso que ustedes tienen, ¿ya? Para la gente de San Joaquín, la gente de Valparaíso tiene seleccionado fruta, verdura, etcétera, etcétera. Elijan un proceso y en base a ese proceso hacemos lo mismo que estamos haciendo para los arándanos con la gente de San Joaquín. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, Dime. eh, acá en San Joaquín, en el secado, tenemos como un problemita porque el flujo de aire que necesitamos para secar los arándanos nos da muy alto. Lo que hacemos nosotros es tomar aire atmosférico. Ese lo deshumidificamos y es el que contactamos con los arándanos. Pero Jaime, queríamos preguntarle, escúchame, sí, Jaime. ¿Sabes tú a qué se dedica la primera empresa de ingeniería que tuve yo? no, Diseñar secadores, ¿ya? ya, Así que yo te voy a contar y te voy a hacer algunas preguntas para que podamos avanzar en tu duda, ¿sí? Voy a sí. compartir la pantalla y voy a abrir una pantalla para que vamos avanzando en la duda que tú tienes, ¿sí?
Estamos viendo una página en blanco, ¿está bien? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a... Nunca se me va a olvidar que bueno, que se me olvidó quién lo hizo, digamos, pero cuando pregunté de que teníamos que calentar algo con vapor y una persona metió unas fórmulas, porque esa era la fórmula. Así que, por favor, por eso estamos partiendo con una página en blanco. Uno tiene que entender lo que está pasando desde el punto de vista del fenómeno, no del... Se les pasó y ustedes tratan de buscar la ecuación. Entonces, vamos a tomar este gráfico y le vamos a poner sin relleno, y el contorno de la forma le vamos a poner aquí grueso, y listo, ya. Entonces, Jaime, tú me dijiste que teníamos un problema con el secado. Entonces, este es el secador. Lo que tenemos aquí, este eje es el largo del secador. Vamos. Ok, y aquí vamos a poner, ¿cierto? Vamos a tomar esto y lo vamos a copiar. Control, copy. Y lo vamos a poner aquí abajito, y esto lo vamos a poner arriba, para que todos sepamos que es el largo del secador. ¿Sí? Centrar. Hacemos más grande. Lo pintamos de amarillo, que nos quede todo el mundo claro, y sabemos que aquí este eje se está moviendo el largo del secador, y le vamos a poner una flecha para que nadie tenga ninguna duda que eso es lo que está pasando. Y aquí hay una flecha, ¿sí? Para allá va el largo del secador. Ahí está, y lo pintamos, ¿cierto? De negrito, para que... Negro, te dije. Negro. ¿Estamos claros? Todo perfecto. Aquí, ¿qué vamos a poner? La temperatura. ¿Qué vamos a poner aquí abajo, don Jaime? Don Jaime. La humedad, pasa. La humedad del aire. La humedad del aire. Entonces le vamos a poner la humedad. ¿Qué humedad le ponemos, don Jaime? ¿Le doy los valores que tengo yo? No, pues si esta cuestión es conceptual, si los números lo hacen. Ah, Contratamos un Sansano y nos hace los cálculos. Aquí estamos en el concepto. ¿Qué humedad? ¿De aire? ¿relativa o en kilogramos de agua sobre kilogramos de aire? No sé, pues. Usted. En relativa, 40% de entrada. Ya, no, si no se me defienda con los números. Ajá. La humedad relativa, ¿cierto? O le vamos a poner así, la humedad, ¿sí? Absoluta. Entonces aquí pongamos la unidad. Este es un porcentaje y este... Kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Kilos de agua sobre kilos de aire seco. ¿Estamos? Ya. Listo. Esta es la temperatura, ¿cierto? Esta es la temperatura del aire, ¿sí? Para que no nos equivocamos, pongámosla aquí, pues temperatura del aire. Listo. Ya. Entonces, ¿qué le va a pasar a la temperatura del aire? Yo les voy a poner, vamos a ir haciendo como un quiz. ¿Ah? Yo le echaba talla a mi esposa hizo clase de odontología, de cirugía en odontología, y le hacían quiz, y le decía, ojalá que no me toque un dentista que aprobó cirugía con quiz, ¿sí? Ya. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad... no me copió el... Control copy, control pegar. Lo ponemos abajito, control pegar. Ya, aquí tenemos. Entonces, una es que la temperatura del aire es constante. La otra es que la temperatura del aire baja. La otra es que la temperatura del aire, ¿cierto?, sube. Entonces pongámosle aquí letra A. Esta será la B. Y esta será la C. Ya, don Jaime, se escuchan sus argumentos conceptuales y fenomenológicos para decirme cuál es la A, la B o la C. Es que, primero que todo, el aire tiene que entrar a una temperatura máxima de 20 grados Celsius, si no daña el arándano. No, venga con aquí, chamullo. Ya, pero a medida que el Una aire absorbe el agua, se va oye, enfriando. pero tranquilízate. ¿Y el sólido por dónde entra? ¿Cómo? Y nunca me pregunto ¿Cómo por dónde? entra el sólido. ¿Ah?
Nuestra línea entra a contracorriente. Sí, pues, pero sería distinto Sí, perfil de temperatura dependiendo de cómo entra el sólido, ¿no? ¿Sí o no? sí, Sí, pues. bueno, Entonces, si sí, usted sí. dice que el sólido entra en contracorriente, entra en contracorriente. Pues, si usted quiere diseña que yo soy consultor, nada más. ¿Sí? Entonces, aquí viene el sólido. Este es el sólido que viene aquí. Un sólido húmedo. Listo. Va para allá el sólido. Listo. ¿Qué pasa con el aire? Cuando el sólido, cuando el sí, sólido llegue aquí, el aire va a estar en su temperatura más baja, ¿no? baja, sí. Entonces, esto lo sacamos para el lado, ¿cierto? Esto también lo sacamos para el lado. Esto lo borramos, ¿sí? Lo borramos, lo borramos. Entonces, pongámoslo por aquí. Y ese es lo que le está pasando, ¿cierto?, al aire. El sólido, entonces ahora tomemos uno de estos, ¿cierto? Traigámoslo por acá. Pongámoslo por aquí. Y lo damos vuelta. ¿Sí? Y por ahí, y a este lo vamos a pintar, ¿cierto? Formato. ¿Y dónde estás? Y acá, contorno de la forma. Decimos que es el sólido. Lo ponemos más grueso, ¿sí? Aquí, contorno de la forma. Lo ponemos grueso. Y ahí está. ¿Estamos, no? Ya. Entonces, Profesor, dame un numerito. ¿Cuánto prof, es el sólido? Dime. para el sólido tenemos como una consideración, es que nosotros decimos que el arándano sale húmedo, mojado en su capa exterior a 15 grados Celsius, y la energía que le entrega al aire es para evaporar el agua, pero evapora el agua a 15 grados Celsius, y No, el no, pero arándano no, saldría, no me meta al cagüín. Si aquí estamos diseñando, cuando uno diseña pone especificaciones. ¿Usted a qué temperatura quiere sacar el arándano? a 15 grados Celsius. 15 le ponemos aquí, pues si no, ¿para qué entramos a discutir cosas? Y para que la cosa quede clara, ¿a dónde? Ahí, 15, lo pongo así, lo centro, y le hago un cuadradito no muy grande, borde grueso, no, yo quiero un borde más delgado, borde ahí. Ahí está, el 15, ¿sí? 15. Ya, ¿y a qué temperatura está acá? A la misma, profesor. A 15 grados. Sí, ¿Y cómo esta cuestión? es que el arándano sale mojado, pero tiene agua en su capa exterior, y el aire lo que hace es evaporar el agua, pero a esa misma temperatura. ¿Y cómo se llama eso? ¿Qué le pasa al aire cuando pasa eso? El aire se humidifica y baja su temperatura. Baja la temperatura del aire. Sí. ¿Sí? Pero este enfriamiento, ¿cómo será? El aire empieza a captar, ¿cierto? Sí, ¿Ya? sí. El aire pasa a una temperatura y empieza a captar agua. ¿Y cómo se llama este proceso? ¿Intercambia calor con algún otro lado el aire o no? No, ¿no es cierto? No. No. ¿Cómo se llamará esto? ¿No? No. Es que no entiendo la pregunta. ¿Cómo se llama el proceso? Claro, el proceso. Es una evaporación de agua. Sí, pues, pero si yo te digo conceptualmente y te llevo a la termodinámica, me imagino que te enseñó Gonzalo. ¿O quién te enseñó termodinámica? Termo 2, Gonzalo. Gonzalo, ya. Entonces, tengo aire, ¿cierto? El cual va a Sí. recibir agua del arándano, ¿no? Para allá sube el agua. Ah, pongamos la flecha, porque no nos equivoquemos después, ¿cierto? Empieza a recibir agua, se empieza a humidificar, ¿sí? Aquí está la flecha. Aquí está la flecha. Para allá va el agua, entonces, pero así que pongamos
agua azul. Ahí. Es feo porque todo hay muchas rayas azules. Verde, ahí, verde, ya. Ahí va el agua, ya. Va para el agua. Y el aire se va, ¿cierto? Se va enfriando. ¿Sí? ¿Cómo se...? Sí. Ya. ¿Cómo está ahí? Espérate, me dejé de compartir pantalla porque tengo que buscarle un gráfico cuando les tengo que mostrar la cuestión. ¿Sí? Déjenme, voy aquí. Ya, ahora les voy a compartir la pantalla. Aquí. Lo que hice fue entrar a Google, le puse unificación adiabática, que se llama así, de aire. Y hay, ¿cierto? Ya. Disminuye la humedad total. Estamos, entonces, ya, vamos tú, ¿cierto? Buscas en el Google y ves el video, pero esto es lo que yo quería. Tú estás acá con el aire y empieza a avanzar en esa dirección, empieza a capturar más humedad y te empieza a enfriar, la temperatura crece en esta dirección, ¿sí? Hace este proceso. Sí. Pero como este es un video, no puedo dibujarlo, así que me voy a devolver, ¿sí? Me voy a devolver. Pero ya sabes que con eso tienes videos. Entonces, aquí sí voy a... Bueno, este parece que está mejor. No, sí que tenía un... ¿Dónde lo dije? Este diagrama lo voy a agrandar y para eso tengo que intervenir aquí en algunas cositas. Entonces, algo pasó. De nuevo se me tiró al... Ahí estamos. Entonces, en este gráfico, estamos en este punto y tú te vas a ir por una línea que es la temperatura de bulbo húmedo. Sí. ¿Ya? Esta línea se llama la línea de temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Voy a salir porque está hablando esto. El título va a ser una combinación combinada. Una combinación combinada. Entonces, déjame buscar un gráfico, un diagrama. ¿Dónde estás? Acá. Diagrama, ¿cierto? De humedad de aire, temperatura, bulbo, húmedo. Ya. Listo. Entonces, vamos a poner acá este diagrama. A ver, déjame buscar cuál me gusta. Bueno, de nuevo, otro video, puro video. Ay, señor. Voy a agrandar esto, ¿ya? Esto me imagino que ustedes tendrán, no sé, el Perry, está este mono.
Entonces, tú tienes que ubicar aquí el punto, y tú dices, voy a entrar a 40, el aire va a entrar a 40%, ¿sí? Déjame a ver, Sí. vamos a agrandar un poquito y se puede ver lo que dice ahí. Otro más. Otro más. No, nuevamente me va a tirar al video. Bueno, está en este punto que está aquí, y estas líneas que están acá, estas paralelas, son temperaturas de bulbo húmedo. Entonces tú te vas por esta línea, te vas, y llegas acá. ¿Ya? ¿Sí? Sí. En este diagrama, yo voy a copiar el diagrama porque te lo voy a hacer en una, ¿cómo se llama? En un archivo Excel para que tú lo veas, ¿ya? Voy a tomar ese diagrama. Sé que tengo que dejar de compartir para que ustedes lo vean. Ya lo voy a... Aquí. Aquí voy a pegar el diagrama. Pegar, especial, pegado especial. Aceptar. Ahí está el diagrama. Y ahora se ve bastante mejor que lo que se veía ahí. Ya. Entonces, tú estás en 40%, estás aquí, ¿cierto? ¿Sí? Jaime. Un poco más a la izquierda, si lo ponemos en 20 grados Celsius. Sí, porque estamos aquí en 40 grados. Sí. De la humedad, Sí. 40%. ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Y voy a ir a buscar unas rayas que la voy a hacer bien grande para que se note. Sí, y tú tienes 20 grados. 20 grados, sube por aquí 20 grados y 40%. Estamos ahí. Ahí. Y ahí está la línea de bulbo húmedo. Yo la voy a poner ahí y me voy a ir a formatos y contorno de la forma. Rojo. Y el espesor lo voy a exagerar nada más que para que se note, digamos, lo que está. Ya. Entonces, ahí en este punto que le vamos a... ¿sí? Ese punto que está ahí, voy a insertar un cuadro de texto. Ahí. Aquí va a ser, lo vamos a llamar B. B. ¿Sí? Y tenemos que agrandarlo allá. Ahí. Ya, B. Y le agrandamos el tamaño de la letra. Ahí, B. Esa B... Espérate. Se me corrió. Ahí está 40%. Esa B está ahí. Lo voy a copiar. Control copy, control pegar. Espérate, déjame aquí. Pinche este que está aquí. No, pinche este otro. Ahí está. No se me mueve. Déjame agrandarlo para ver si lo veo mejor. Ahí está. No, la línea. Ya, acá. Y aquí voy a cambiar la letra. Le voy a poner A. Listo. Entonces, ahora lo voy a volver a achicar un poco para que lo podamos hacer más. Entonces voy de A a B. Entonces, aquí tengo Y, que son los kilos, ¿cierto?, de agua por kilo de aire seco. ¿Sí? Entonces aquí A, B. Entonces, yo voy a leer más o menos, no. ¿Sí? Voy a decir A, no sé si me va a alcanzar a pasar aquí. No parece. Y aquí está A, pongámosle 0,05. Y en B, pongámosle 0,1. Eso van a ser los números. Entonces yo tengo aquí en A 0,05 y en B tengo 0,1. Diferencia, ¿sí? La diferencia la calculo. Eso menos eso. Listo. En ese punto esto está saturado. Por lo tanto, pongo acá criterio de diseño.
¿sí? Y el criterio de diseño, yo digo, son 90%. ¿90% de qué? 90% de la diferencia. Entonces voy a decir aquí, ¿cierto? Que la diferencia, ya, la voy a hacer igual a este valor por 90%, porque si yo lo saco saturado, va a estar lloviendo afuera cuando salga el aire. Entonces, por eso le estoy poniendo 90%. O sea, tengo 0,45. Listo. Ahora, flujo de los arándanos. ¿Cuántos kilos por hora? 9.000 kilogramos hora. 9.000 kilogramos hora. 9.000. ¿Ya? ¿Cuánta es la humedad que está por fuera? Lo sacamos en kilogramos. Nos dio 248 litros. Es que es una película de agua que se pega al arándano. Por eso lo vimos como ¿Cuánto te ¿cómo? da? ¿Cuánto es el flujo de agua? Agua, 248,8 kilogramos. agua superficial en kilos por hora. ¿Sí? 248,8. Kilos por hora. Sí. ¿Sí? 248. 8,8. Ah, ya. 149. Listo. Kilos por hora. ¿Sí? Sí. ¿Quién se lleva esa agua? El aire, ¿cierto? Sí. El aire, perfecto. Entonces, como el agua se la lleva el aire, ¿cierto? Aquí hay que poner flujo de aire requerido. ¿Cuánto sería? A nosotros nos dio como 83.000, No, pero si con nuestros requería aquí, valores. no, si no, no, Ya. no. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? El concepto, ¿cómo lo hago? El flujo de aire, por la diferencia en su humedad, tiene que ser igual a la cantidad de agua. ¿Cierto? Por cada kilo de aire seco que tengo ya, yo voy a retirar 0,045. ¿Está bien o no? Sí. ¿Cuánto tengo que retirar? 249. Entonces, ¿cierto? Digo, 249 dividido por esto. Y me dice que tengo que meter un flujo, ¿cierto? Tengo que meter un flujo de 5.533 kilos por hora de aire. ¿Está bien o no? ¿Sí? Sí. Ya, pues. ¿Así calcularon ustedes? Sí. Pero eran otros valores, obviamente. ¿Por qué? Por la carta de humedad que Ah, bueno, claro, por la sí, lectura. la mira menos distinta. Pero mira lo que pasa ahora. ¿Qué pasa? Que si el aire en vez de tenerlo a 40, perdón, en vez de tenerlo a 20, yo lo tengo a 40 grados. Tomo de aquí Sí. y lo llevo a 40 con 40%. Ahí lo tengo a 30, pero llevémoslo a 40. ¿Sí? 40. Está muy arriba. Más arriba. Entonces, pongámoslo por aquí. Este está 50, 40. Miremos la temperatura abajo. Todavía no está. 40 está por ahí. Lo llevamos para allá. Ahí lo tenemos a 40. Ahí creo que lo tenemos a 40 y 40%. ¿Sí? 40%. Ahí. Y miremos para abajo si está a 40 grados. Está pasado. Pero más o menos. Sí. Pensemos que hace. ¿Ya? Y esto, ¿cierto? Le falta un poco para llegar aquí a la saturación, entonces decimos vamos de 0,2. Aquí veamos cuál es la humedad. Vamos, ¿cierto? Aquí de 0,21, un poquito menos de 21, hasta una humedad que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te quiero ejemplificar con esto? De que si la situación que nosotros tenemos aquí, en este diferencial, yo lo hago crecer, suponte, a 0,1, ¿sí? Y ahora en vez de ser 0,1, que es 0,09, ¿cierto? Y este número, ahora aquí lo pongo aquí al lado, tomo esto y lo divido por ese valor, el flujo de aire baja a la mitad, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero nosotros tenemos como muchas restricciones en ese caso. Que de partida la temperatura de inicio de aire no puede ser mayor a 20 grados. ¿Por qué? Porque si no el arándano se daña. Y el otro problema es que el aire se va enfriando mucho. Perdóname, ¿por qué se va a dañar el arándano si tú lo estás haciendo en contracorriente?
Si está a contracorriente, la salida del arándano viene muy seca y el aire viene muy caliente. ¿Sí? Y el arándano no puede estar a temperatura mayor a 20 grados. ¿Sí? Pero ¿Cómo? lo que yo te quiero plantear es que tú fenomenológicamente tienes que modelar la situación, o sea, entiende, esto no es para esta entrega, pero conceptualmente lo que te quiero decir es que tú no te puedes quedar con un dogma, es que así dice la revista, o dice el paper, o lo dijo Adela, no, tienes que ver qué es lo que pasa, digamos. Porque la pregunta que te quiero hacer yo ahora, oye, la temperatura del arándano, ¿quién te dijo que era 15 grados? La utilizamos como supuesto porque Ya, pues, lo lavamos con agua y el agua tiene esa temperatura. Entonces debería ser esa o muy cercana a esa. ya, pues, ¿y por qué yo lo podría sacar si el arándano, ¿cierto? Si el arándano yo lo caliento hasta 20 grados, ¿está bien? ¿Por qué me Sí. puede tener problemas? Entonces, lo que les quiero plantear es que uno tiene que, ¿cierto?, analizar el fenómeno y en el fenómeno entender qué es lo que está pasando, digamos, y no quedarse que no puede ser, digamos. Puede ser. Profe, igual, profe, en la carta teníamos una duda igual, si la puedo mostrar de nuevo. Por supuesto que sí. Dime, ¿qué duda? Es que si se pone a 20 grados Celsius y 40% de humedad relativa, Déjame volver a donde estábamos. ¿Sí? sí, Aquí tengo 20 grados Celsius, tomo esto y me voy por los 20 grados Celsius y 40% humedad relativa. Ahí está, sí, 120, 20 grados ahí y 40. Ahí está. ¿Ya? sí. A medida que el aire se va Paralela. humidificando, nos vamos por la temperatura de bulbo seco, va de bulbo húmedo. Lo vamos Y la a- temperatura de bulbo seco va disminuyendo. Sí, pues. Eh, ¿Qué pasa si nos pasamos a los 15 grados? Por ejemplo, quedamos en 14 o en 13. Como el aire estaría más frío que los arándanos. ¿Cómo? Es que a medida que el aire se va humidificando, va bajando su temperatura. Sí, pues, y ¿Y eso ya venden una estufa así, perdón, unos refrigeradores así en el verano, a Santiago, donde el aire es seco, tú haces pasar aire y le tiras un poquito de agua, esa agua se evapora, y ¿cómo se evapora? Le saca, ¿cierto? Hay transferencia con el aire, con eso se enfría. En el metro de Santiago está instalado así, ¿ya? Sí, El y aire se va a enfriar. nuestra duda es qué Pero, pasa si el aire se enfría a menos de 15 grados. ya, pues Porque esa los es la arándanos pregunta. están a 15 Sí, pues, y el aire podría enfriarse a menos de eso, ¿o no? Sí, pues Jaime, pero es que tú estás tomando el fenómeno, por eso que te hice esa pregunta. Tú estás tomando el fenómeno de la humidificación adiabática del aire independiente, el fenómeno que tú estás representando es independiente que los arándanos se estén secando. ¿Te fijas o no? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú estás poniendo el Sí. fenómeno de que el aire se está humidificando, ¿cierto?, en forma diabática, que es la línea roja que tenemos dibujada. Pero tienes Sí, totalmente fuera de contexto que esto es un secador, que el arándano se está secando. ¿Sí? El agua sí, superficial sí, está secando, ¿cierto? ¿O no? sí. Ya, pues. Entonces Profe, tienes que meter en el balance que tú tienes el arándano. Y por eso que yo te hablé de la velocidad de secado. ¿Ya? Porque si volvemos donde estábamos, ¿cierto? A la hoja 1, ¿sí? Perdón, a la hoja 2. Lo que tú tienes acá es que el arándano, ¿cierto?, va a ir perdiendo, ¿sí? Va a ir perdiendo esa agua superficial a una determinada velocidad. Entonces, para determinar el largo del secador, tú tienes que tener la velocidad de enfriamiento. Perdón, de enfriamiento, la velocidad de secado. ¿Ya? Entonces, Sí. ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder cuando el arándano pierda todo el agua que tiene afuera? ¿Sí? El arándano se debiera empezar a calentar para que se pueda seguir secando. ¿Ok? Por eso que tienes que mirar el proceso como un proceso de secado. Estoy totalmente de acuerdo contigo que va a haber una humidificación del aire que la tenemos que tomar en cuenta. Pero esa humidificación del aire no ocurre en abstracto, ocurre porque el arándano está entregándole el agua que se está evaporando. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, para diseñar el secador tenemos que empezar a hacer un balance diferencial aquí de transferencia de calor, el balance de transferencia de masa para poder resolverlo. ¿Ah? Sí, 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 tienes ¿A razón. usted se le ocurrió meterse en este enredo?
¿Ya? Así. No, sí, sí. No, déjalo colgando y lo vamos a ver cuando corresponda, digamos, pero hoy día interesa más la otra parte, digamos, pero pregunta lo que quiera de este tema. Te voy a hacer un gráfico para que la cosa no quede así. Vamos acá a hacer el gráfico de la humedad, ¿cierto? Entonces vamos a pensar que la humedad, vamos a tomar este gráfico que está acá, esta línea que está aquí, entonces esto parte al 40% y sube, ¿cierto? Sube, ¿ya? Y aquí a lo más podría llegar al 100%, ¿cierto? 100% de humedad relativa, y aquí parte, ¿cierto? Al 40%, ¿sí? De humedad relativa. Eso es lo que le pasa al aire, esto es lo que ocurre al aire, ¿está bien? ¿Qué le pasa ahora al arándano? Entonces el arándano tiene un agua que es un agua que cubre el asunto superficialmente, ¿sí? Entonces esa agua es un agua, llamémosla libre, es un agua que se va a evaporar. Entonces vamos a hacer un gráfico, otro gráfico para que no se nos confundan las cosas, lo vamos a copiar, control copy, lo vamos a pegar aquí, control pegar, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de la velocidad, ¿sí? Velocidad de secado. Velocidad de secado. Entonces la velocidad de secado, decimos lo siguiente, decimos los kilos de agua que se evaporan, evaporada por hora y por metro cuadrado del área que tiene el arándano, digamos, o sea, la superficie del arándano. ¿Y qué le pasa a esa velocidad? Ahora ya no tenemos aquí el largo del secador, ¿sí? Aquí no está el largo del secador. Aquí lo que tenemos, ¿cierto?, es la humedad, ¿sí?, del sólido. Y esa la expresamos como los kilos de agua partido por los kilos de sólido seco. Entonces, cuando tú dices yo tengo el arándano, ¿cierto?, considerando la capa de agua, tiene un ejemplo, ¿cierto? Tiene un 45% de humedad, el arándano, ¿sí? Entonces tiene un 45% de humedad del arándano, significa que hay, ¿sí?, en 100 kilos, ¿sí?, totales, ¿ya? En 100 kilos totales tengo 45 kilos de agua y tengo, ¿cierto?, 55 kilos de sólido seco. Entonces la humedad, que normalmente la nomenclatura la expresan con una X mayúscula, es igual, ¿cierto?, a los 45 dividido por los 55. Y eso en número es 45 dividido por 55. ¿Ya? Ya. Entonces, de esa manera, este 0,18 que tenemos aquí, ¿cierto? Este 0,18 estaría por aquí, digamos. Entonces ustedes se ponen a pensar, profe, ¿y qué pasa si la humedad no es 45, es 60? Bueno, entonces pongámoslo acá, ¿cierto? Vamos a tomar esto, lo vamos a copiar, control copy, lo vamos a poner por aquí, control pegar, vamos a agrandar esto para allá. Esto ya no es 45, ¿cierto? Es, seamos exagerados, 80. 80. Entonces, voy a tener de agua 80 kilos, ¿sí? 80 kilos de agua, y voy a tener 20 kilos de sólido seco. Entonces el X va a ser igual, ¿cierto? X va a ser igual a kilos de agua, 80, dividido por kilo de sólido seco, 20. 4 me va a dar, ¿cierto? 80 dividido por 20, 4. Entonces, este número 4 estaría por aquí. Entonces, para que no se asombren de los números que les da. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en este gráfico, ¿cierto?, esto ocurre de esta manera. Hay una velocidad que es bastante alta, que ocurre a altas humedades, agua superficial. Después tenemos una humedad
hay un descenso lineal. ¿Sí? Lineal. Ahí es lineal. Está por ahí. Y después, ¿cierto? Esto tiene descenso, tiene un descenso hiperbólico. Perdón, no hiperbólico, sino que, vamos a decir que es hiperbólico, pero, digamos, es de esa forma. ¿Ya? Entonces, ustedes están en esta parte. La humedad de secado es constante, ¿cierto? Es constante. No es lineal, es constante. ¿Ok? Y eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando aquí adentro. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pasa a la temperatura del arándano? Exactamente, la temperatura del arándano no cambia. ¿Sí? Una vez que se pone la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Una vez que se pone la temperatura de bulbo húmedo, esta permanece constante. No le pasa nada al sólido. El aire se enfría, ¿sí? El aire se enfría. Correcto. Pero la pregunta del millón es, oye, pero ¿qué pasa con esto? O sea, ¿cómo considero yo esto que está pasando? Entonces, uno dice, bueno, en realidad, cuando yo haga el balance, ¿cierto? Y diga el agua, ¿cierto? En el balance de materia que hago aquí, ¿cierto? El balance toma aquí un dx, vamos a escribirlo, ¿cierto? Insertar, acá, tomamos esto, lo tomamos aquí, lo hacemos así, le ponemos sin relleno, ahí, le ponemos que un espesor chiquitito por ahí, y también lo ponemos así, y ahora lo ponemos rojo. ¿Está bien? ¿Y esto qué cosa? Este es un DZ. ¿Qué pasa en este DZ? Entra aire, sale aire más frío. Entra sólido, sale sólido más seco. Y el agua, ¿cierto? Que está aquí, se está transfiriendo para allá. ¿Y cómo se está transfiriendo? Bueno, se está transfiriendo, ¿cierto?, a una velocidad constante y está aquí. A esa velocidad se está transfiriendo el agua. Ese es el problema que ustedes tienen que resolver para diseñar el secador. No meterse solamente en el gráfico de humidificación adiabática y decir, esto es así. ¿Ok? Eso es. Lo último con ese tema es que tenemos muchos problemas para encontrar el KI, que es como el coeficiente de transferencia de materia de gas a líquido. Ese lo buscamos referencia de procesos similares nomás, ¿no? Porque no encontramos la forma de sacarnos. Pero mira, no, te insisto, no te focalices en este tema hoy día. Focalízate en hacer bien el diagrama de flujo de proceso, la carta Gantt y toda la cuestión. Después nos preocupamos del secador. ¿Ya? Ya, eso. No nos preocupemos de este tema. Porque imagínate que el secador, ahora el secador es batch. ¿Qué haces tú? Todo de cero. Te perjudiqué. Te perjudiqué. Sí. Ya. Entonces, pero de todas maneras, ¿cierto? Ya te quedó claro que podemos avanzar en esta cuestión y armamos un modelito, todo lo que tú quieras, pero hoy día el foco es el diagrama de flujo de proceso. Entonces les vuelvo a insistir, aquí estamos, ¿cierto? Hagamos el diagrama de flujo de proceso, y vamos haciendo las cajitas, vamos poniendo, que entra agua con cloro, sale un RIS, aquí hay un RIS, aquí, ¿cierto? Tenemos una agüita caliente o alguna forma de mantener esta temperatura. Tenemos que preocuparnos si esto lo vamos a hacer en forma batch o lo vamos a hacer en forma continua, etc. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer. Y un solo proceso, por favor, un solo proceso. Y ahí vemos qué es lo que hacemos el resto del año, pero por favor, un solo proceso. ¿Ya? Eso es. La idea, ¿cierto? Ustedes van a tener vacaciones la semana que viene. Lo que yo les pediría es que esto lo presentaran para la semana del 25, digamos, ¿sí? Si son de Valparaíso el día lunes y si son de Santiago el día miércoles. Pero esto clarito, digamos. Por ejemplo, ¿qué pasa con este reel? Ya, si yo empiezo a ver el agüita que estamos usando, aquí tenemos un agua, aquí tenemos agua, porque cuando el agua pasa por en contacto con la verdura o la fruta, se contamina. ¿Ya? Se contamina. Y aquí se contamina, es un reel.
Entonces, si yo leo de los números que, ¿cierto? Mejor que no me recuerden que me dijeron que necesitábamos 20 kilos de agua por kilo de fruta, todavía no me puedo, ¿cierto? No se puede quitar los tiritones, o sea, no puede ser. Entonces, tenemos que ponernos a pensar, no en este momento, cómo vamos a reutilizar el agua, no en este momento, pero tenemos que tener claridad que está ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Cuando dice un solo proceso, en nuestro caso es como que nos enfoquemos en una sola verdura, una sola Santiago, fruta y después Santiago, vemos el arándano. resto. Santiago, arándano. Valparaíso, la que ustedes quieran, pero una sola. Ok. Ujú. ¿Ya? Con las Ya, otras tres ahora las me quedó dejamos claro con lo de un proceso. ¿Cómo? No te entendí. No, que ahora me quedó claro con la pregunta de Javiera, que a Sí. qué se refería con un proceso, porque yo pensaba que se refería a un equipo, pero no, se No. refiere a un producto. Un producto, un solo producto. Ya, ahora Una vez entiendo, que ya, gracias. dominemos ese producto, vamos a hacer el resto. Profesor, yo tenía una pequeña duda. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ocupar nitrógeno para el túnel. Entonces no sabemos si es más conveniente encontrar un proveedor o nosotros mismos producir el nitrógeno. No sé cuál sería más conveniente. ¿Quién produce nitrógeno? ¿Para qué se usa el nitrógeno? Para Partamos primero congelar por el verbo. o bien, Imagínate que tú estudiaste en, no sé, en el colegio y tu profesora de biología o de ciencia, no sé cómo se llamará, te dice, uy, ¿por qué no nos viene a dar una charla, Nicole? Ven a Nicole a dar una charla y ¿de qué? Del nitrógeno. ¿En qué se usa el nitrógeno? ¿Y qué vas a decir tú? para se utiliza para la conservación de los alimentos, para mantenerlos. ¿Y para nada más? Para muchas cosas más que no sé mucho. Ah, Para hacer helado. Para entonces, hacer helado. tenemos que, ¿cierto?, partir por la base, ¿ya? La base, tener claridad para qué sirve el nitrógeno. Ya. ¿Cómo se genera el nitrógeno? El nitrógeno se genera, ¿cierto?, de la destilación del aire. En cada fundición que tiene Chile, repitamos para que no se nos olvide, ¿cierto? Repitamos conmigo. Tenemos 7 fundiciones. La primera está en Chuquicamata, Alto Norte, El Salvador, Paipote, Codelco, Ventana, Anglo América Chagre y el Teniente, ¿cierto? El orgullo de Codelco. Ya. En cada una de esas fundiciones hay una planta de oxígeno. ¿Qué hace esa planta de oxígeno? Toma el aire y lo destila. Saca oxígeno y saca nitrógeno. El oxígeno, ¿cierto? El oxígeno se usa en la fundición y el nitrógeno se utiliza en una serie de procesos, pero también se puede vender. Y hay empresas, ¿cierto? En la carretera 5 Norte, hay a lo menos 2 empresas que producen oxígeno y nitrógeno líquido para vender. El oxígeno está claro, se utiliza para soldar, se utiliza en los hospitales, ¿sí? El nitrógeno se utiliza Para enfriar. ¿para qué más? Mm, El nitrógeno, cierto, si yo lo pongo en contacto con un hidrocarburo, no hay reacción química. Si pongo aire, hay reacción química. Entonces, para inertizar, ¿cierto? Para inertizar, cuando yo no necesito presencia de oxígeno, presencia de aire, ¿por qué? Porque ese aire me va a producir una explosión, o porque el aire va a oxidar porque tiene oxígeno. Yo inertizo con nitrógeno. O sea, hay una serie de procesos que necesitan inertización, y para eso se utiliza el nitrógeno. ¿Estamos? ¿Sí? sí, profe. Y se Sí. utiliza también para enfriar. Ya. Entonces yo tomo nitrógeno, ¿cierto? Tomo nitrógeno y dado su calor latente de vaporización, que es mejor, más grande que el CO2, utilizo nitrógeno. Viene la frutita, la verdura, pasa por el nitrógeno y se enfría. Y ese nitrógeno, una parte se evapora. Ya, ¿qué puedo hacer con ese nitrógeno para recuperarlo?
Alguien preguntó por el nitrógeno, no sé quién sería. Podríamos absorberlo y recircularlo a otra parte. ¿Y para qué? ¿No lo podríamos transformar en nitrógeno líquido nuevo? Ah, también, sí. ¿Cómo? Que sí se podría transformar como nitrógeno líquido otra vez. ¿Cómo? Pero para eso tendríamos que comprimirlo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un tema pendiente, ¿cierto? ¿Cómo podemos recuperar el nitrógeno? ¿Mm? ¿Cómo podemos recuperar el nitrógeno? ¿Usted no le suena el diagrama de presión-entalpía? ¿No? Sí. ¿Y? A ver, vamos a ir al principio del verbo. Ya, voy a compartir la pantalla ahora. Voy a entrar en Google. ¿Sí? Y en Google voy a buscar acá, voy a poner diagrama y nitrógeno, presión, entalpía. Se llama el diagrama de Molière, creo, pero no importa. ¿Para qué vamos a pensar que este diagrama yo me lo voy a llevar a un Excel? Para que lo voy a llevar a un Excel aquí. Vamos a crear otra página. Luego vamos a pegar. Me imagino que ustedes no están viendo el diagrama, ¿no? ¿Aló? Sí, ¿El diagrama? sí, la Sí foto. se ve, sí se ve. Se ve. Ya. Bueno, este diagrama es el diagrama del nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estamos, ¿cierto? Tenemos un nitrógeno vapor saturado, está ahí. Lo comprimo y lo convierto en un nitrógeno sobrecalentado, o sea, lo tengo a una presión alta y una temperatura alta de tal manera que lo pueda enfriar, con agua, por ejemplo. Lo condenso y después lo paso por una válvula isentalpia que lo transforma en líquido. El líquido que se produce lo saco y el resto, ¿cierto? Sí, el líquido que se produce yo lo voy a sacar y el resto vuelvo con el ciclo, lo voy comprimiendo y así voy generando nitrógeno, voy recuperando el nitrógeno, se voy metiendo energía eléctrica, porque esta es pura energía eléctrica, más energía térmica, y recupero mi nitrógeno que está al estado vapor. ¿Sí? Pero esto no es para presentar la primera entrega, pero sí se puede recuperar el nitrógeno. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Ninguna pregunta más? Entonces les repito. San Joaquín Arándanos, ¿sí? Valparaíso, el fruto o el vegetal que ustedes elijan. ¿Ok? Muchas gracias. Y Muchas gracias, profe, de verdad. termino la Gracias. grabación. Gracias, profe. ¿Ya?